ustedes estar aquí es una bendición. I'm very thankful for the ministry of Pastor and Mrs. Trinidad, and as they have faithfully shepherded this church for over 20 years. Estoy muy agradecido con el pastor y la hermana Diana, que han tenido una tremenda participación en esta obra, pastoreando por todos estos años esta bonita iglesia. I admire so much the love that Pastor and Mrs. Trinidad have for the Lord and for this community and for this people, and I'm so happy to see the church that God has built. Amén. Estoy muy agradecido con la hermana Diana y el pastor Trinidad, que han invertido en su amor en esta obra y cómo ha crecido a ser la iglesia que ahora es. I look at Pastor and Mrs. Olvera and their ministry truly as a gift from God to your church. Veo el ministerio del pastor Marcos y la hermana Daisy como una bendición a esta iglesia. I'm going to say some nice things, so are you comfortable? Yeah, Okay. I'll double it. This is his favorite part, and Esa es su parte favorita. no, but I do appreciate. I didn't know who was going to come after Pastor Trinidad, but I'm so thankful that God brought a man that has a humble spirit and that loves the Lord and loves souls and that is investing in the next generation. Yo no sabía quién iba a venir a pastorear esta iglesia, pero doy gracias al Señor que trajo un hombre que ama las almas, que ama al Señor y que sirve de todo corazón aquí. God continues to bless this church because you continue to follow the Lord. Dios sigue bendiciendo esta iglesia porque ustedes siguen sirviendo y siguiendo al Señor. Yeah, I'm very excited about your new property that God is leading you to. One part of me is very sad that I won't see you as often, but I'm very excited about your future. Estoy muy emocionado por la propiedad a la que van a ir, pero a la misma vez estoy muy triste porque los vamos a tener que ver ir. Please know that we will continue to pray for you and to celebrate every step of victory that God leads you at your new property. Déjenme decirles que vamos a estar orando siempre por ustedes y que queremos ser partícipes de esas victorias que Dios les va a dar en este tiempo futuro. Open your Bibles, if you would, to 1 Thessalonians chapter number 1. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, We're going to look at the first 10 verses. los primeros 10 versículos. And Pastor Olvera, if you don't mind, I will just have you go ahead and read the 10 verses, and then we'll begin as we look at 1 Thessalonians 1 through 10. 1 through 10. Do they stand? Yes. Please stand with me for the reading of the Word of God. Por favor, pónganse de pie y vamos a leer aquí en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 1 al 10. Dice la palabra de Dios así: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues no nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Amen. Let's pray, can we? Father, I thank you for this congregation. Dios, te doy gracias por esta congregación. I thank you for the Word of God, and we ask, God, that you meet with us this afternoon as we focus our heart's attention on your Word. Te damos gracias por tu palabra y te pedimos, oh Dios, que dirijas nuestro corazón hacia las verdades que van a ser presentadas. Father, I pray that you would reveal truth to us that we can learn from and make it a part of our lives to have a church that even
accomplishes even more for you, please. Pido que nos revele, Señor, estas verdades para que las podamos utilizar para servir en tu obra. We love you, Father. Help us in Jesus' name. Amen. You Te may be amamos, seated. Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento, hermano. We looked at 1 Thessalonians this morning, and we see that this afternoon, and we see that Paul, and along with Silas and Timothy, founded the church of Thessalonica. Vemos en este pasaje que el apóstol Pablo y Timoteo y otros colaboradores fundaron esta iglesia de los tesalonicenses. This was on Paul's second missionary journey. Esto sucedió en el segundo viaje de Pablo, el segundo viaje misionero. Paul asked Timothy to go back and visit this church in Thessalonica. Pablo le pide a Timoteo que regrese y visite la iglesia de los tesalonicenses. Paul then received the report from Timothy on how the church was doing. Pablo recibe, hermanos míos, el reporte de Timoteo de cómo la iglesia estaba andando. The Apostle Paul then writes this letter to the church in Thessalonica. Entonces el apóstol Pablo escribe esta carta que nosotros leemos a esta iglesia. This was a fairly young church. Esta era una iglesia joven, They were making a great impact for pero estaban Christ. haciendo un tremendo impacto en la obra del Señor. Look at verse number 6, if you would, the very first phrase, which says, "And ye became followers of us." Vea el versículo 6, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. My prayer this afternoon is that we look at the church of Thessalonica, and I want you to notice with me that this is a pattern church. Yo quiero que nosotros veamos esta iglesia de Tesalónica y que pensemos, hermano, y creamos que este es un ejemplo para nosotros. This is the church that we want to strive to have. Esta es una iglesia que nosotros debemos imitar. As we look at the very first verse number 6, we see it says, "And he came, and ye became followers of us." Y ustedes vinieron a ser imitadores de nosotros. Paul, Silas, and Timothy were all followers of God, Pablo, Silas y Timoteo eran seguidores del Señor and they were leaders of others. y eran líderes de otras personas. Let me say, there's something to be said about the spirit of a person who is willing to follow. Déjeme decirle algo importante acerca de una persona que tiene un espíritu de seguir. It's a position of humility. It's a position of trust. Es, un- It's a position of faith in God. es una posición de humildad y es una posición de servicio al Señor y de seguir al Señor. Paul and Silas, they weren't perfect men, but they were setting an example of following Jesus themselves. Pablo y Silas, Timoteo no eran hombres perfectos, pero sí tenían un ejemplo de seguir al Señor. One reason this church, I believe, continues to move forward is that God has brought together a group of people that are willing to follow God and the man of God. En esta iglesia había personas que habían decidido seguir al Señor y estaban con todo corazón hacia ese propósito. Let me encourage you to, as you have done in the past and continue to do in the future, to see where your pastor is going as he's following the Lord and then follow. Déjeme exhortarle de ver a usted, hermano mío, cómo va su pastor, hacia dónde va su pastor y entonces seguir al siervo de Dios. We see that not only were they followers of these good men, these men of God, but it says here in verse number 6, it says they were also followers of the Lord. La iglesia de Tesalónica no solamente eran seguidores e imitadores del apóstol Pablo, pero eran seguidores e imitadores del Señor. What's important to notice is the Apostle Paul wasn't interested in people necessarily following him, but he was interested in setting an example so people would follow the Lord. Es interesante que el apóstol Pablo no quería que la gente lo siguiera a él, pero él quería poner un ejemplo para que la gente siguiera al Señor Paul primeramente. wasn't pointing people to himself, he was pointing them to the Lord Jesus Pablo no Christ. apuntaba a la gente hacia él, pero apuntaba a la gente hacia el Señor. And as disciples, you and I, we should seek to follow and imitate our Savior, Jesus Christ. Y como discípulos nosotros debemos no imitar a Pablo, pero al Señor Jesucristo. Primeramente. Ephesians 5:1 tells us that it says, "Be ye followers of God as dear children." El libro de Efesios dice que nosotros debemos ser seguidores del Señor como hijos amados. So the first thing we see in this pattern church is that they were followers. They had a spirit of humility. They were following the man of God and they were following the Lord himself. So, lo primero que nosotros vemos en esta iglesia, mi estimado, es que esta persona era seguidora. Seguía al Señor y seguía la palabra del Señor. The next thing we see in verse number 6, it says, having received the word in much affliction.
Y dice ahí en el mismo versículo que ellos recibieron la palabra en medio de gran tribulación. Notice they were a church that received the word of God. Note que fueron una iglesia que recibieron la palabra del Señor. And let me say, the Lord will continue to bless this church to the degree that you continue to receive the word. Y déjeme decirle que Dios va a bendecir esta iglesia en el estándar que nosotros recibamos o sigamos recibiendo la palabra del Señor. God's word brings transformation. God's word changes lives. Dios, la palabra del Señor trae transformación. La palabra del Señor sigue transformando vidas. As God's word every week as it is preached and proclaimed, may the people of this good church have a spirit to receive the truth. Si la palabra del Señor se sigue predicando en esta iglesia, que haya un corazón en esta iglesia de recibir esa palabra. This church in Thessalonica, they received God's word not as the word of man, but as the word of God. Esta iglesia de Tesalónica no solamente recibió la palabra como palabra de hombre, pero la recibió como palabra de Dios. And so a question this afternoon would be, how do we receive the word of God? La pregunta para nosotros es, ¿cómo recibimos la palabra del Señor? Are we daily walking in his word? ¿Estamos caminando continuamente en su palabra? Are we faithfully hearing the preaching of God's word every opportunity we have? ¿Estamos fielmente escuchando la predicación de la palabra cada vez que ésta es expuesta? Notice it said they received the word of God in much affliction. Note que otra vez que ellos recibieron esta palabra en medio de gran tribulación. It was through persecution that they received the word. Fue a través de la persecución que ellos recibieron esta palabra. What we see here in this church is a group of faithful people that made much of the word of God. Lo que nosotros vemos aquí en esta iglesia es que había un grupo que eran fieles a la palabra del Señor. Not only did they receive the word, but the Bible says in verse number 6, the next statement there is it says they received the word with joy of the Holy Ghost. No solamente la recibieron, pero la recibieron con gozo del Espíritu Santo. We know that joy is a fruit of the Spirit. Sabemos que el gozo es fruto del Espíritu Santo. We see that they were willing to follow their leaders. They were willing to receive the word. Solamente recibían lo que los líderes decían, recibían la palabra del Señor. And this church had a true joy from the Holy Ghost. Y ellos tenían como iglesia un verdadero gozo del Espíritu Santo. This is a convicting thought. Esto es un pensamiento que trae convicción. As people of God and as people of the Word of God, the question is, do we live our lives with the joy of the Lord? ¿Se ha hecho esa pregunta? ¿Nosotros como cristianos vivimos con el gozo del Señor? Could it be that our lack of joy is related to our neglecting of the Word of God? ¿Se ha preguntado si nuestra falta de gozo es falta de acercamiento a la palabra del Señor? Paul looked at the church at Thessalonica and saw their joy, and he commended them for it. Pablo vio esta... again, brother, I'm sorry. Again, you said that? Paul recognized the joy of the church and praised them for it. Él reconoció el gozo de esta iglesia y los admiró por eso. They were an example church. Ellos eran un ejemplo como May iglesia. your church and may the English church, may we be an example of the community. Seamos como iglesia hispana un ejemplo, como iglesia norteamericana un ejemplo a nuestra comunidad. Of a humble group of believers that are following the man of God and following the Lord Jesus Christ. Como un grupo de personas que seguimos al varón de Dios y que seguimos también al Señor Jesucristo. May we make receiving the word of God a priority. May we make much of the preaching of the word of God. Que la palabra de Dios sea una prioridad entre nosotros. And again, regardless of how difficult things get, again, this church received the word of God through much affliction, and yet they remained faithful. Y no importa qué tan difíciles se pongan las cosas, aprendamos de esta iglesia que ellos se mantuvieron fieles al Señor por esta palabra. Notice in verse 7 it says, so that ye were ensamples to all that believe in Macedonia and Achaia. Vea el versículo 7, dice que ellos eran ejemplo a los que estaban en Macedonia y Acaya que habían creído. You see, this group, they were followers of Jesus Christ, and others could look at them as setting an example and being an example of what a Christian should be. Si ve que ellos eran seguidores del Señor Jesucristo y al ser seguidores del Señor Jesucristo se convirtieron en ejemplo para otras personas. May this church be known as a church that follows God and is setting an example in our community for Him. Que sea esta iglesia reconocida por ser seguidora del Señor Jesucristo y también por ser ejemplo a esta comunidad. As we look at 1 Thessalonians and this pattern church, not only did they receive the Word of God, but look what they did with the Word of God.
Vemos que ellos recibieron la palabra del Señor, pero ahora vamos a ver qué hicieron con esa palabra del Señor. Read verse 8, would you please? Yes. Verso 8 dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. You see, this church not only received the word of God, but they shared the word of God. Esta iglesia no solamente recibió la palabra del Señor, pero también compartió la palabra del Señor. Verse number 8 says, for from you sounded out the word of the Lord. Partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra de Dios. They received the word of God, but they weren't quiet about their faith. Ellos recibieron la palabra del Señor, pero no se callaron acerca de su fe. From this group of people, the word of God went out and spread to other places. Desde este grupo de personas, la palabra de Dios fue divulgada a diferentes partes de la región. So not only was the word of God spread, but their faith had become known to others. No solamente la palabra fue divulgada, pero también su ejemplo de fe fue divulgado a otros. This is the pattern church. Esto es una iglesia que tiene un buen patrón. What will the community, as you move to a new property, what will this church be an example of? Pregúntese el siguiente vecindario al que nosotros vamos a ir, ¿qué ejemplo vamos a dar como cristianos? Will others be able to look at your life and say this is a picture of what a follower of Jesus Christ looks like? Nuestros vecinos o otros podrían decir de nuestra iglesia a donde nos vamos a mudar que nosotros somos ejemplo de seguir al Señor Jesucristo. They love God, they love His word, and they spread His word. Esta iglesia ama al Señor, predica su palabra y comunica su palabra. This church was looking beyond their own needs, and they were looking at the community in which they lived. Esta iglesia de Tesalónica no solamente veía por sus propias necesidades, pero veía por las necesidades de su comunidad. There is such a great need in our area and in the world for churches like this church in Thessalonica. Hay una gran necesidad de este tipo de iglesias como la de Tesalónica en nuestros tiempos. Not only did they receive the word and not only did they share the word, but look what it says in verse number 9, and we see they were busy for the Lord. No solamente recibieron la palabra del Señor y la predicaron, sino que también estaban ocupados en la obra del Señor. Could you read verse 9, please? Yes, sir. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Notice the last phrase. It says, and how ye turned to God from idols to serve the living and true God. Note la última frase, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. There was a great shift. Something happened in their lives. Hubo un gran cambio, hubo algo grande que pasó en sus vidas. There was a devotion. There was a devotion to idols, and now there was a devotion to God. There was a great change that happened in their lives. Antes había un acercamiento y una devoción a los ídolos, pero ahora había una devoción a Dios. The Bible teaches we cannot serve God and idols. La palabra de Dios nos enseña totalmente que no podemos servir a los ídolos y a Dios al mismo tiempo. And so to serve God, we must turn away from those things that would draw us away from God. Para servir al Señor tenemos que darle la espalda a esos ídolos para poder enfocarnos en servir al Señor. And so the question we would have to ask ourselves this afternoon, La pregunta que nos tenemos que hacer el día de hoy, en esta tarde, es is our service to God hindered by trying to serve God while still serving the world? again, Pastor. Again, when it comes to our service for God, is it hindered? Hinder. Help me with that one. Bloqueado. ¿Está siendo nuestro servicio bloqueado por estar nosotros enfocados en cosas del mundo? Is it hindered by you and I trying to serve God while still holding on to the world Nuestro servicio está siendo and bloqueado holding on to our idols? por estar agarrados a cosas del mundo y no poder servir a Dios. This was a church that loved the man of God and followed the man of God and loved God and followed God. Esta era una iglesia que servía al Señor, sirviendo y siguiendo al varón de Dios y siguiendo al Señor. They received the word of God. Ellos recibieron la palabra del They had the Señor. joy of the Holy Ghost. Tenían gozo del Espíritu Santo. They spread the word of God. Distribuyeron la palabra And they were busy for God, y, serving. y estaban totalmente activos en la obra del Señor. This was a model church. Esta era una iglesia modelo. As we look at verse number 10, it says, and to wait for his Son from heaven, whom he raised from the dead, even Jesus, which has delivered us from the wrath to come. Lea el versículo 10, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos,
a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. When you and I are looking for and when you and I are anticipating the Lord's return, Cuando usted y yo estamos anticipando la venida del Señor, it's going to affect how we live our lives and how we live our faith. va a afectar cómo nosotros vivimos y cómo es nuestra fe. The word wait in verse number 10 means that they were looking for, that they were anticipating his return. La palabra de esperar, eso es lo que significa, estar anticipando la venida del Señor. Very honestly, as we ask ourselves, does the coming of Jesus Christ, is it something that even passes through our minds? Es algo que la venida del Señor es algo que pasa por nuestras mentes, algo en lo que estamos enfocados, hermano. 2 Timothy tells us that we should love his appearing. Segunda de Timoteo dice que nosotros debemos amar su venida. Looking for and living in a way Está- as a people group, children of God that are ready for our Savior to come. Como hijos de Dios tenemos que estar listos para recibir a nuestro Señor Jesucristo. Again, this was a church that's a pattern church. Vuelvo y repito, esta iglesia es una iglesia modelo. As God transitions your church to a new location, Como Dios va a transferir esta iglesia a una nueva localidad, God has given you a man of God. Dios les ha dado un varón de Dios God has given you a man of God that has the heart of God. que tiene el corazón de Dios. This man is not pointing you to himself, he's pointing you to a wonderful Savior. No los estoy apuntando hacia mí, los está apuntando para el He's Señor. preaching the word of God. Predicando la palabra del Señor. We should receive it. Debemos recibirla. When things are hard, we should be faithful and we should always receive and make much of God's word and the Cuan- preaching of God's word. Cuando las cosas se ponen difíciles, la palabra de Dios tiene que ser relevante en nuestras vidas. We should be active in sharing our faith Tenemos que estar activos y transmitiendo nuestra fe a otros, and involved in serving the Lord. envueltos en servir al Señor. We should be setting an example of what it truly means to have the joy of the Lord. Debemos estar poniendo un ejemplo a otros de cómo es servir al Señor. This church in Thessalonica Esta iglesia de Tesalónica demonstrates what can happen when a group of people totally give themselves to Jesus Christ. demostró qué puede suceder con una iglesia que de verdad se rinde al Señor. When they seek to imitate, Cuando buscan imitar, when they seek to imitate Jesus and the apostles, cuando buscan imitar al Señor y también a los siervos de when they Dios. receive the word even in the middle of persecution, Cuando se recibe la palabra en medio de gran tribulación. when they turn from the world and they turn to God Cuando in alguien- full devotion, Cuando alguien se aparta del mundo y sirve al Señor con una devoción mayor. when they let the promise of Jesus' return motivate their life, Cuando dejan que la promesa de la venida del Señor les afecte en gran manera. when we hear this truth preached, Cuando ellos escucharon esta verdad predicada, the question that we must answer this afternoon is, will we follow this example? la pregunta es, cuando nosotros vemos este ejemplo, This is not diríamos, ¿será this, nuestro ejemplo también? this is not a collective decision. Esto no es una elección colectiva, It's an individual decision. es una elección individual. When we talk about the church in Thessalonica, Cuando hablamos de la iglesia en Tesalónica, we're not talking about a building. no estamos hablando del edificio, We're talking about a group of baptized believers. estamos hablando de un grupo de gente bautizada y convertida. And when we see an example of a church and when we look at our own lives and our own church, Y cuando nosotros vemos este ejemplo y vemos nuestra vida, the question is, La will pregunta you es- and will we make a decision to follow the example and be men and women of the word? ¿seremos personas que siguen el ejemplo del Señor? Look at verse number ¿Seguiremos este ejemplo de esta iglesia? Look at verse number 10 and we'll be done. Vea el versículo 10 nuevamente y vamos a terminar. Let's notice that Jesus is coming will deliver us from the wrath to come. Note que dice que la venida del Señor y del Señor Jesucristo es quien nos libra de la ira venidera. Read verse 10, would you please? Yes. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. How does Jesus deliver us from that wrath? ¿Cómo es que Cristo nos libra de esta ira venidera? I'm going to read Romans 5, 8, and 9. Romans 5, verse 8 and 9. And I'll read it and let Pastor get there. Romans 5, 8, and 9 says, But God commendeth his love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Much more then,
being now justified by his blood, we shall be saved from wrath through him. Dice Romanos capítulo 5, versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. The question this afternoon is, La pregunta esta tarde es, how does Jesus deliver us from that wrath? ¿cómo Cristo nos libra de esa, We see in Romans 5, 8, and 9 that we are saved from wrath. Again, it is through his death on the cross. Y es a través de su muerte en la cruz. We are saved from wrath through him. Somos librados de la ira venidera a través de él. So my question this afternoon before we're dismissed, Mi pregunta para ustedes antes de que nos despidamos esta tarde es, the most important thing that could be decided in a service like this una de las decisiones que se puede definir en un servicio como este, is not, is this going to be a pattern church? ¿es esta iglesia alguien que va a tomar ese patrón como The la question iglesia? is, do you know Jesus Christ as your personal Savior? La pregunta es, ¿usted conoce al Señor Jesucristo como su Salvador? Can you look back at a time and a place when you realized that you were a sinner? ¿Puede recordarse el momento en que usted fue salvo? Did you have you realized, according to the Word of God, that there is a punishment for your sin, which is separation from God ¿Usted and sabe hell? que hay una condenación y una paga por el pecado? Have you understood the truth that God loves you? ¿Entiendes la verdad que Cristo te ama? That God sent His Son Jesus Christ to come to this earth and die on the cross Que Dios envió a su Hijo unigénito a morir por ti and shed His blood for your sins and mine. y a morir por tus pecados y por mis pecados. Do you recall that Jesus was put in the tomb and He rose again the third day? ¿Se acuerda que el Señor Jesús no solamente murió en la cruz, pero también resucitó al tercer día? Have you had your day of salvation? ¿Tiene su día de salvación presente en su memoria? At the age of 12 years old, I realized my need for Christ. A los 12 años de edad yo fui salvo. I realized that I was a sinner in need of a Savior. Yo me di cuenta que era pecador y que necesitaba perdón. I knew that Jesus died on the cross and offered me the gift of salvation, which is free, but that needed to be Me received. di cuenta que el Señor Jesús había muerto por mí y acepté ese regalo que Él compró por mí. The Bible tells us in the book of Romans chapter number 10, verse number 9, how do you receive that gift? Romans what? I'm sorry. 10, verse 9. La palabra de Dios nos dice en Romanos 10:9 cómo nosotros podemos recibir ese regalo. Which says that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, Y dice que debemos de and confesar shalt al Señor believe in Jesús thine heart y creer en nuestro corazón that God hath raised him from the dead, que thou Él, shalt be que Él saved. se levantó de los muertos y entonces seremos salvos. We understand that salvation is through the person of Jesus Christ. Entendemos que la salvación es a través de la persona del Señor Jesucristo. This church imitated Jesus Christ. Esta iglesia imitó al Señor They were Jesucristo. receptive to the Word of God. Ellos recibieron la palabra del They Señor. received the Word of God. Ellos recibieron la palabra They del Señor. served the Lord. Ellos sirvieron al They Señor. looked for the return of Christ. Ellos buscaron la venida del Señor. And may this church, Y que esta iglesia, and may everyone that calls themselves a member of this church, nuestra iglesia, aquellos que se dicen ser miembros de nuestra iglesia, continue to strive to be an example for Jesus. que continúen siendo un ejemplo para el Señor donde quiera que I vayan. am very excited about what God already has done for this church. Estoy emocionado por lo que Dios ha hecho hasta ahorita con esta iglesia. It's an amazing work. Es un trabajo increíble. You have been a faithful people, Han sido una gente muy fiel, but there is a greater work that needs to be done. pero hay un trabajo más grande que necesita ser hecho. And my prayer is that you will go back and look at 1 Thessalonians chapter 1, Y mi oración es que ustedes como iglesia And- vean Primera de Tesalonicenses and with God's help strive y con la ayuda de Dios ustedes puedan sobresalir, to be a church like this pattern church. que tengan como un ejemplo esta iglesia de Tesalónica. Let's pray. Father, I Oremos. thank you for your love for us. Te damos gracias, oh Dios, por tu amor hacia nosotros. I thank you for gathering this good group of people. Gracias por haber reunido este grupo de personas. I'm excited to see this next step of faith. Estoy emocionado por ver lo que sucederá en este próximo paso de fe. God, I pray that you would use Pastor Olvera Dios, pido que uses al pastor Olvera to make an impact as he leads this community to follow you. para tener un impacto en esta iglesia, para que te sigan a ti. Father, if there's someone here that doesn't know you as Savior, Gracias a aquellos, Señor, que han sido salvos. my prayer is that today
would be their day of salvation. Señor, si hay alguien que no te conoce, que este día sea el día de su salvación. I thank you for men of God in the Word of God that have set examples for us. Doy gracias, Señor, por varones tuyos, Señor, que pusieron un estándar y un ejemplo en tu May palabra. we keep our eyes on you. Que podemos, Señor, mantener May we be followers of nuestros you. ojos en ti y mantener siguiendo a ti. We love you, Father. Te amamos, oh Señor. Amen. 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 God Please. bless.